La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentan Acción Ambiental. Haz algo ya. ¿Cómo valoramos los humanos lo que nos rodea? Seguramente empleamos criterios muy distintos a la hora de seleccionar lo que consideramos valioso o importante. En lo que quizá coincidimos es que para poder valorar algo o alguien, lo primero que necesitamos es conocerlo lo mejor posible. Es por ello que en esta emisión conoceremos la importancia de los polinizadores, quiénes son y cuál es su aportación al planeta. Acción Ambiental agradece su presencia. Iniciamos. La polinización es el proceso a través del cual el polen de una flor es transportado desde los estambres hasta el estigma de esa misma flor u otra de la misma especie. El proceso de polinización consta de dos fases. La primera se lleva a cabo cuando las células masculinas son llevadas hasta la parte femenina. La segunda fase, llamada fecundación, se da cuando el grano del polen que llega a la flor forma un tubo que va hasta el ovario para fertilizarlo. Existen dos tipos de polinización, la polinización directa y la polinización cruzada. La polinización directa es aquella en la que el grano del polen llega por sus propios medios al estigma de la flor, sin la ayuda de agentes externos. La polinización cruzada se presenta cuando los sexos masculino y femenino no se encuentran en la misma planta o aparecen en diferentes periodos de florecimiento, por lo que es necesaria la presencia de agentes externos como el viento, el agua o alguna especie animal. La polinización que realizan diferentes especies de insectos como abejas, mariposas, polillas, escarabajos, moscas y avispas se llama entomófila. La polinización llevada a cabo por diversas especies de aves recibe el nombre de ornitófila. Una de las principales aves polinizadoras es el colibrí, que habita en el continente americano, y se estima que existen alrededor de 330 especies de colibríes, de las cuales 58 habitan en México. Se estima que los murciélagos son responsables de la polinización de alrededor de 500 especies de flores en todo el mundo. Este tipo de polinización es conocida como quiropterófila. Esta y más información te presentaremos hoy en Acción Ambiental. Haz algo ya. Agradecemos la presencia de la doctora Esperanza Loera Alvarado. Muchas gracias. Gracias, Esperanza, por acompañarnos. Eres ingeniera agrónoma, especialista en fitotecnia, con maestría en protección vegetal por la Universidad Autónoma de Chapingo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así es. Muchísimas gracias. Y le damos también la más cordial bienvenida al doctor Alfonso Luna Cruz. Ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo, catedrático del CONACYT y comisionado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, responsable del Laboratorio de Manejo de Plagas del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, mejor conocido como SIDA. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y vamos a hablar sobre la importancia de los polinizadores. ¿Por qué son importantes los polinizadores? O, mejor dicho, ¿qué son los polinizadores? Bueno, los polinizadores son aquellos animales que se alimentan del néctar de las plantas y que transportan por accidente el polen de una planta a otra. Aquí podemos hablar de varios grupos, himenópteros, que es donde están las abejas que conocemos, hormigas, algunas avispas, otros grupos como los lepidópteros, que es donde se ubican las mariposas, algunos escarabajos y también otros que colibríes también, como los colibríes, ¿no? Exacto, también, y los murciélagos, algunas especies que se alimentan de néctar. Por lo regular, nosotros conocemos más que nada los insectos y eso limitado, ¿no, doctor? Lo único que podemos decir, bueno, es que quizás nada más son las abejitas o ya los abejorros,
y no tomamos en cuenta que hay muchísimos más insectos, o también, como dice Esperanza, otro tipo de animales que también contribuyen para la polinización. En este aspecto, ¿cuáles son los más conocidos y cuáles son los que también contribuyen en este caso como los demás insectos? ¿Por qué las personas conocemos tan pocos y no les damos la importancia necesaria? Sí, mire, muchas veces consideramos que los insectos todos son malos, que todos son plagas, principalmente en la agricultura. Realmente existe alrededor de 1 millón de especies descritas actualmente de insectos. De ese millón, el 30% se comporta como plaga y el resto son organismos benéficos. Ahí se encuentran los polinizadores que hacen un trabajo muy importante en lo que es agricultura, ya que un 75% aproximadamente de los vegetales que producen fruta, semilla, dependen de estos organismos polinizadores, insectos principalmente, las abejas, es algo importante, las abejas, los abejorros, y conocemos principalmente estos grupos porque pues, somos importantes productores en México, aquí mismo en Michoacán, de miel, y tenemos muchos apiarios pues, que son los que llegan a polinizar los diferentes cultivos, pero también por otro lado tenemos a los abejorros que se utilizan sobre todo en invernaderos como agentes importantes en la polinización, y son comerciales, entonces en el ámbito agrícola son muy conocidos. Y pues no conocemos tanto otras especies, como por ejemplo los murciélagos, ¿no? Murciélagos que más que nada se van hacia cultivos que tienen flores poco vistosas, por ejemplo, plátano. En cambio los insectos se van a flores que son mucho más vistosas, las flores, las que conocemos habitualmente en los cultivos, pero eso no quiere decir que haya otro grupo de animales, que puedan hacer ese trabajo. Como decía, estas flores poco vistosas como los murciélagos que pueden estar polinizando en la noche, que es donde hacen su trabajo, y obviamente no los vemos, los que conocemos más son estos insectos, ¿no? Hay algo que me llamó muchísimo la atención, Esperanza, el que hay flores que tienen olores fétidos y que atraen a cierto tipo de mosca. Lo que yo jamás me hubiera podido imaginar que algún tipo de mosca también haría esta función tan importante para nuestro hábitat, para la vida. Entonces, cada flor llama la atención de un insecto o de algún animal polinizador. ¿Es así? Bueno, hay plantas que nosotros llamamos nativas y estas plantas generalmente han coevolucionado con los insectos que tienen a su alrededor, que también son nativos. Entonces, al transcurrir millones de años ahí de evolución, pues van desarrollando cierta dependencia. Incluso, como lo mencionaba el doctor, en el caso de los murciélagos, hay flores que ya están adaptadas para que los murciélagos lleguen y introduzcan su lengua y puedan succionar el néctar, alimentarse del néctar de las flores, porque ya hay una coevolución, hay una relación evolutiva entre ciertos insectos, ciertos polinizadores y las plantas. Que estás hablando de la evolución precisamente que se está dando para la polinización. ¿Cómo se da esta evolución? Esta evolución se da a lo largo de muchísimo tiempo, muchísimos años, hablamos de millones de años. Las plantas y los animales tienen mucho más tiempo que nosotros. Sí, claro. Entonces, han coevolucionado, es decir, están evolucionando a la par. Y aquí aplica pues la teoría de Darwin, ¿no? Que se van dando adaptaciones que hacen posible que coexistan tanto plantas como esos insectos polinizadores. Insectos hay muchísimos, incluso no conocemos todas las especies de insectos que tenemos, hablando de polinizadores. No nada más existe la abeja de la miel, hay muchas otras especies nativas en cada región, entonces no las conocemos. Hay algunas que incluso pudieran ser más eficientes que la abeja melífera, son más pequeñas, logran captar mayor cantidad de polen porque por su cuerpo pequeño se introducen más en algunas flores, entonces pueden llevar una mayor cantidad de polen a ciertas especies de plantas. Vamos a ir a un sondeo.
Y vamos a poner atención con lo que responden las personas a las cuales les hicieron diferentes preguntas para dar respuesta y para saber qué tanto conocen también de los polinizadores. ¿Sabes qué es la polinización? Sí, es una actividad que tienen las abejas para polinizar y que haya buenos cultivos. Es cuando, por ejemplo, la abeja transporta, pues ahora sí que el polen de una flor a otra, esa es la polinización, y ahí es cuando hace que, por ejemplo, las flores o los frutos desarrollen bien y se puedan pues desarrollar. Claro que sí. Son cuando las abejas vienen a visitar otras flores o otras plantas o otro tipo de variedad de frutas y van y llevan esa semillita a otro lugar donde se están reproduciendo todas las plantas. Bueno, lo que entiendo por polinización es la fertilización de las plantas, pues para que den frutos y se lleva a través del aire, de las abejitas. Es lo que yo entiendo, la polinización. No, pues es todo, porque si no hubiera las abejas, pues no hubiera frutos, no hubiera flores, pues tienen un papel muy, muy importante las abejas para la vida. Alfonso, nos damos cuenta que bueno, las personas en su mayoría únicamente nos limitamos a la abeja, que es la polinizadora en este caso. Y como tú lo dijiste, Esperanza, si no conocemos realmente cuáles son los polinizadores, no les damos la importancia a los demás insectos. Y no sabemos que todos tienen una función en nuestro hábitat y sobre todo en la polinización, porque esto es lo que nos está dando la vida a todos los seres, ¿no? A todos los seres vivos, la polinización. ¿Qué piensas de que las personas ignoramos precisamente esto? Y aparte vamos a ignorar lo que estábamos hablando con Esperanza, de que tenemos especies endémicas aquí en Michoacán, ¿no? ¿Qué opinas de las respuestas que nos dieron las personas en este sondeo? Ok, sí, de cierta forma es normal para la gente que no está involucrada en el conocimiento de insectos, precisamente porque es lo que vemos siempre, abejas, apiarios, colmenas muy cercanos o lo que nos visita en el jardín, y fuera de eso, lo que veamos como insecto, yo digo, lo consideramos plaga, pero precisamente es por ese desconocimiento. Ya decíamos, tenemos algunos polillas, lepidópteros que le llamamos nosotros, algunos escarabajos. Estas polillas que al alimentarse también de la flor tienen una probóscide muy larga y que están adaptadas pues para que puedan alcanzar a donde está el néctar, pero que la gente pues puede decir son mariposas, ¿no? Que andan por ahí sin saber realmente cuál es la función que están haciendo, ¿no? Algunos escarabajos pues a veces hasta nos causa como cierta repugnancia, ¿no? De ver los insectos. Pero la diversidad es enorme. Yo decía hace rato que un 75-85% de las plantas que producen semilla o fruto requieren de estos polinizadores, de todo este grupo pues de insectos. Pero no todos los cultivos requieren de polinizadores, eso también es cierto. Yo creo que aproximadamente la mitad, pues el 50% de los cultivos, porque hay algunos que su mayor reproducción es a través de un mecanismo asexual, le llamamos, a través de hijuelos, por ejemplo, algunos agaves, ¿no? Que no necesariamente requerirían de la polinización. Y como son actividades o estos insectos mayormente los podemos encontrar en campo, pues en la ciudad, no sé dónde hayan hecho esta encuesta, pero seguramente por eso tampoco tienen contacto con esos insectos y no van a conocer esa diversidad, esa riqueza que existe. Hace rato decía la doctora, existen especies por conocer. En un inicio yo comenté que existe alrededor de 1 millón de especies conocidas, pero se estima que hay otros 10 millones que no hemos explorado, que ahí están, y seguramente todavía dentro de ese grupo hay muchos polinizadores, muchos insectos benéficos que pueden ayudarnos pues a la producción agrícola, que nos pueden ayudar a salvar esta producción, pero que desgraciadamente en la actualidad, pues con toda esta actividad agrícola, pues también se han mermado las poblaciones. El cambio climático y otras acciones propiamente del hombre. ¿Pueden ser los fertilizantes, los herbicidas? Sobre todo sí, el grupo de los plaguicidas en general, que son los que van dirigidos a plagas,
pero por esta coevolución que hablaba hace rato la doctora, los organismos benéficos o polinizadores son más susceptibles a la aplicación de esos plaguicidas. Claro. Entonces, cuando yo voy dirigiendo una aplicación a un insecto plaga, el que mayormente se va a morir y primero es mi organismo benéfico o mi polinizador, por esta aplicación de tóxicos muy residuales y que a veces con pocas dosis se me puede afectar a ese organismo polinizador, ¿no? Entonces, sí afecta, los herbicidas desde luego también. ¿Por qué? Porque están dirigidos a matar malezas, y muchas de esas malezas que tienen flores, por supuesto, también son fuente de alimento para mis polinizadores. Incluso los fungicidas que yo también pueda estar aplicando le va a afectar directamente a mi polinizador. Entonces, no solamente es plaguicida, muchas veces tenemos la idea de que es un plaguicida, ¿no? También herbicidas, fungicida y todo el grupo de tóxicos. Ya estamos aquí de nuevo en Acción Ambiental y es un placer tenerte, Francisco, como siempre, con toda la información que nos das a conocer. Y el día de hoy, ¿qué nos vas a presentar? Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, con el gusto de saludarte a ti, saludar a nuestros invitados y sobre todo pues a las personas que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Sistema Michoacano. Efectivamente, pues hoy voy a platicar de una efeméride. Fíjate que el pasado 7 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Campo. Esta es una fecha que se instituyó en Argentina y pues va muy a cuento con lo que estamos platicando hoy, precisamente porque es una oportunidad que tenemos para reflexionar cuál es la importancia y cuál es de nuestros campos para la vida, para nuestras actividades. Efectivamente, en el campo se producen los alimentos que consumimos y muchos otros insumos para los productos que nosotros consumimos, pero también tienen algunas otras, o también son importantes para el ecosistema, por ejemplo, porque dentro de los campos pues hay muchos organismos, hay plantas, hay animales, hay muchos insectos que realizan algunas funciones, como por ejemplo la regulación del ciclo del agua o de algunos otros minerales, y bueno, pues también son ecosistemas en donde se conserva o se preservan también muchas especies de plantas y de animales que son importantes para la vida, ¿no? Y bueno, pues también es muy importante que se protege también a los suelos. Los suelos son, pues ahora sí que los lugares también de donde las plantas pues obtienen su alimento, obtienen sus nutrientes, y sin los suelos también la vida en el planeta sería un poco difícil. Entonces, como vemos, los campos en nuestro país y en todos los demás países son muy importantes. Por ejemplo, también tenemos esta agenda que se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son 17 metas que se pusieron varios países a nivel internacional en 2015 para tratar de pues que nuestro desarrollo sea también para proteger al medio ambiente y también para que las poblaciones se puedan desarrollar mejor. Dentro de esta agenda pues hay dos objetivos. El objetivo número 2, que es de hambre cero. Justamente lo importante pues es que si se gestiona adecuadamente la agricultura en todos los países, incluyendo México, pues también se pueda generar una ganancia económica, se puedan generar nuestros alimentos, pero también se puedan proteger nuestros recursos naturales. Y también está el objetivo número 15, que es la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, nada más para poner un dato, por ejemplo, más del 80% de la dieta humana proviene o depende de plantas. Y, por ejemplo, hay 3 cultivos que son esenciales para nuestra dieta, que es el arroz, el maíz y el trigo. Entonces, si nosotros nos dedicamos a proteger el campo, a proteger las especies que ahí habitan, también es muy importante señalar que en nuestro país hay muchas comunidades indígenas que pues también están asociadas a actividades agrícolas, que también viven en el entorno rural y que son muy importantes también para la producción de muchos alimentos. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos temas y tenemos en cuenta la importancia del campo, de los polinizadores también, pues entonces también podremos tener un desarrollo más sustentable y comprender pues de dónde viene todo lo que consumimos, lo que comemos, lo que vestimos, etcétera. Ir de la mano con nuestro medio ambiente, hacer una comunión, porque obviamente si nosotros lo destruimos, nos estamos destruyendo. Efectivamente. Francisco, muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias, un gusto saludarles. Y nos vemos en la siguiente emisión. Nos estamos viendo. Bien, nosotros vamos a continuar la plática porque en este momento se incorpora también con nosotros el doctor Luis Enrique Serrano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luis Enrique, gracias.
Gracias y pues un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Y ahora estamos hablando de la importancia de los polinizadores. Así es, y como estaban hablando hace un momento, pues el tema de los polinizadores es muy amplio, es muy grande. Y pues si tenemos en cuestión al centro al cual pertenecemos, pues como logotipo tenemos un polinizador. Así es. Esto es el enfoque que tenemos con respecto a la producción de alimentos. Y un punto importante en la producción de alimentos, como comentaban en la cápsula, pues es la demanda que tenemos, ¿no? Entonces, tanto de hablar como un polinizador en específico, lo podemos dividir a los que están enfocados a la producción de alimentos como también a la conservación de ambientes o de ecosistemas. Hablando en este caso de abejas, abejorros, pues los podríamos enfocar a la parte de producción de alimentos, mientras para ecosistemas pues tendríamos colibríes, murciélagos que pueden ser endémicos, como mencionaba la doctora en su sistema de evolución, y específicos para algún tipo de planta también, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, los murciélagos enfocados a polinizar principalmente agaves, muchos cactus. En zonas donde hay muchos cactus, principalmente la polinización se lleva a cabo por murciélagos, o en ocasiones también en cactus, por ejemplo, la polinización se puede llevar a cabo por hormigas. Ajá. Son otro tipo de polinizadores, entonces podríamos enfocarlos a dos áreas muy grandes, ¿no? Y de manera industrial, por ejemplo, también en el CIDAM tenemos un punto de ayudar a la polinización, por ejemplo, de cultivos de maíz, utilizando tecnologías, en este caso drones, para favorecer la distribución del polen en campos muy grandes, ¿no? Ese es otro tipo de polinización, que tal vez aquí no están enfocados a la participación de algún insecto, un animal, sino específicamente, en este caso, pues un dron. Que ya son, vaya, otras alternativas. Exactamente, otra alternativa en la producción de alimentos. Y que lo más conveniente es precisamente el respeto hacia todos estos polinizadores. Exacto. Para que todo vaya de la mano, vaya funcionando, porque considero que aún así con los drones y haciendo uso de la tecnología, bendita tecnología para todo esto, aún así sí se alteraría nuestro medio ambiente. Lo importante es que las personas sepan que esto es importante, que conozcan los diferentes tipos de polinizadores y que los valoremos. Exacto, sí, aquí por ejemplo en el CIDAM hace un par de semanas establecimos un pequeño jardín de polinizadores, en el cual sembramos algunas plantas como salvias, mentas, lavandas, que son plantas que facilitan o llaman mucho a abejas, abejorros, y es un inicio para, en este caso, mantener los polinizadores en un sector del lugar. Comentaba el doctor Alfonso sobre las abejas, ¿no? Que es el polinizador más conocido. Como segundo paso queremos establecer ahí un apiario, para que en este caso las personas que quieran en alguna comunidad llevar a cabo la implementación y dedicarse a la apicultura, que en este caso tiene dos ventajas: promover la colonización por polinizadores y por otro lado pues favorecer un poco la adquisición de recursos económicos y de alimenticios para la comunidad. El cuidado, ser conscientes del maltrato que estamos haciendo, pero sobre todo del daño que le estamos haciendo a la naturaleza, a los ecosistemas, a nuestros polinizadores y el daño que nos estamos haciendo nosotros a futuro. Hay algo que no entendemos. ¿Cómo podemos evitar, digamos, lo que estábamos platicando fuera de cámaras, Esperanza? El hecho de que van a balnearios, te vas a divertir con la familia y no somos cuidadosos con nuestros desechos. Sí. Cuando vamos a algún centro de diversión al aire libre y llevamos refrescos generalmente, pues se quedan los vasos por ahí un ratito, pero hay gente que deja el refresco a la mitad o incluso las botellas de 2 litros ahí en las mesas todo el día. Entonces, estas son trampas para algunos insectos, principalmente las abejas melíferas. A mí me ha tocado ver cómo varios vasos de refresco se quedan en las mesas y están a la mitad de abejas que han llegado. Para ellas es inevitable porque son atraídas por el azúcar. Ahogadas, la mitad de los vasos con abejas, las botellas, una vez que se introducen ya no pueden salir. De hecho, son trampas que se utilizan en la agricultura para controlar plagas agrícolas. Para una abeja es muy difícil salir de una botella, entonces son cientos de abejas que mueren por un descuido humano. Entonces, acciones tan sencillas como voltear los vasos o ponerlos en la basura, ponerlos en su lugar. No tenemos por qué dejarlos en las mesas. Eso es algo que toda la población pudiéramos implementar. No
no poner estas trampas que están contribuyendo a la disminución de las poblaciones de polinizadores. Tú acabas de mencionar algo y que me brinca, vaya, porque dices que también ponen este tipo de trampas para las plagas y desafortunadamente también pueden caer las abejas. ¿Qué es lo que pueden hacer las instancias? ¿O cómo podemos llegar también al campo para hablarles de que tienen que protegerlas a todos estos polinizadores y también en la ciudad? Porque digo, no únicamente las personas en el campo son los que tienen que saber todo esto, sino toda la sociedad en general. Bueno, es que básicamente no es que sea la trampa que atrae a la abeja, no, sino es la forma, o sea, la forma de la trampa está diseñada para que los insectos que entren no se permita que vuelvan a salir. ¿Cómo se controla esto? Usando feromonas específicas para la plaga que queremos nosotros atraer. Aquí la doctora se refiere principalmente a lo que hay de manera común en una ciudad o en algún lugar donde convivimos, pero las que se ocupan en campo, en cultivos, están diseñadas específicamente para atraer a la plaga. ¿Qué se quiere capturar? O sea, ahí no tiene un riesgo en este caso el polinizador. Eso es importante. ¿Qué más podemos hacer o qué riesgos, en qué riesgo está nuestro campo aquí en Michoacán? El riesgo es mucho. Quisiera volver un poquito a esta problemática, quisiera ir más allá de esta basura o estas bebidas azucaradas que dejan en lugares públicos. Precisamente este es un problema, la pérdida de hábitat natural para los insectos. Ellos están en su hábitat, desgraciadamente los hemos ido desplazando y se encuentran entre nosotros, pero realmente los que hemos invadido ese hábitat somos nosotros. Es una causa más pues de esta pérdida de polinizadores y obviamente hay un riesgo para la agricultura en Michoacán. Tenemos productos altamente rentables y conocidos en muchos países, aguacate, número 1 productor en México, Michoacán. Tenemos la producción de frutillas, también dentro de los principales productores, Michoacán, o el principal productor Michoacán, donde se hace uso excesivo incluso de todos estos ingredientes activos que son tóxicos para toda la fauna benéfica, no solamente para polinizadores, sino para toda la fauna benéfica, que nos va a estar controlando incluso algunas otras plagas, algunos insectos parasitoides, depredadores, que son benéficos, que utilizamos directamente en campo y que se pueden estar o que se están afectando. Pues. En CIDAM se pueden realizar estudios para ver estos ingredientes activos, qué tan residuales son, qué tan tóxicos son, hacer estudios de toxicidad para ver qué tanto estamos afectando. Información hay, muchas veces de Estados Unidos, en Europa, pero también en México carecemos de información científica, de investigación que nos diga directamente cómo está impactando todo el uso de estos agroquímicos en estos organismos benéficos, no solamente polinizadores, sino biocontroladores, le llamamos también de otras plagas. Y sí, el riesgo es alto y estar perdiendo estas colonias de abejas o de insectos en general que son benéficos. Y tal vez otro de los puntos, independientemente de la parte tóxica, es la parte de sanidad de las abejas, porque también tenemos que pensar de las enfermedades que comúnmente afectan a las abejas y que en este caso causan despoblación de las colmenas. Hablamos de, también se enferman por bacterias, presentan parásitos también las abejas y que eso también merman muchas veces los apiarios o las colonias de polinizadores que se pueden estar presentes. Eso tiene una explicación también. Realmente en un inicio se decía que se está perdiendo la diversidad. Realmente ahora pues conocemos a Apis mellifera, que es la abeja, el abejorro, Bombus terrestris, que es el que más se utiliza, pero como se crían masivamente, perdemos variabilidad genética. Entonces se van a enfermar más fácilmente estas colonias, más fácilmente se van a enfermar. Hay insectos que también les atacan, por ejemplo abejas, un ácaro, Varroa destructor se llama, pero precisamente es por esta pérdida de variabilidad, porque estamos produciendo estas colonias en ambientes cerrados, en ambientes confinados, sobre todo abejorros. Entonces eso va a hacer que sean menos o más susceptibles a todas estas enfermedades bacteriológicas. Y bueno, no solamente las abejas, ¿no? Sino otras especies de insectos y de animales. En este caso, tú hablabas de la evolución y también hablábamos de los endémicos. Sí es preocupante, digo, no nada más ubicarnos en Michoacán, porque esto es a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Porque es el medio ambiente y porque, como lo están diciendo ustedes,
Quizás en otros países puedan estar tomando más medidas, más recursos, pero también debemos comprender que los mismos polinizadores también influyen en la economía del campo, claro, en la economía de nuestro país. Sí, claro. Sí, en los productores agrícolas tienen un reto muy grande, que es alimentar un número mayor cada año de personas. Los polinizadores nos ayudan no solo a incrementar estos rendimientos con la polinización, sino también a mejorar la calidad de los productos. Entonces, sí son muy importantes. Como ya lo mencionaban, hay muchos factores que los están afectando. Uno de ellos, la urbanización. La urbanización, estamos invadiendo. Pero, ¿qué podemos hacer para apoyar un poco al incremento de estas poblaciones? Pues los jardines de polinizadores que se pueden establecer en parques, en patios, en azoteas, en cualquier lugar en la ciudad podemos establecer estos jardines que ayuden no solo a la abeja y abejorros que todo el mundo conocemos, sino a esas especies endémicas, esas especies que son de ahí, que son de esa región, que son de ese clima, que han estado ahí por millones de años. Entonces, con esto podemos ayudar un poco a que el impacto en estas poblaciones sea un poquito más menor. Estamos platicando de la importancia de los polinizadores. Hemos llegado ya a este segmento en el cual tenemos que hacer algo ya. ¿Qué podemos hacer? Obviamente concientizarnos, no tenerle miedo a los insectos, a las abejas, porque sabemos que la vida depende de todos ellos. Pero, ¿qué otras acciones podemos hacer? Pues dentro del cuidado, yo creo que como mencionábamos, tanto miedo no, sino respeto a los insectos. Esa es la primera parte, ¿no? Y como veíamos, en las ciudades tal vez tenemos limitación de espacios. Pues una parte muy importante, todos tenemos una azotea que a veces está abandonada y que podemos establecer ahí azoteas verdes, utilizando también materiales de reciclaje para poder generar algunas macetas y sembrar, en ese caso, plantas que favorezcan la llegada y la alimentación de algunos polinizadores. Esa podría ser una de las acciones que podríamos tomar en cuenta, ¿no? Y por otra parte, también en casa hablábamos mucho de los insecticidas, pues también en casa disminuir tal vez el uso de insecticidas que también pueden tener efecto residual. Cuando ese insecticida es eliminado a la basura, pues va al ambiente, ¿no? Claro. Entonces es uno de los puntos de contaminación que podemos tener en el agua. Las abejas toman agua, o sea, no únicamente se alimentan de néctar. Entonces buscan una fuente de agua que pudiera llegar a estar contaminada y puede ser una muerte para ellas, ¿no? Hay algunas personas que también ponen estos utensilios en el cual para el agua y para los colibríes sobre todo. Tal vez allí no está muy recomendado usar ese tipo de alimentadores porque estamos condicionando la alimentación del ave. Entonces ya no va a buscar las flores. Tanto en las abejas como en los colibríes, tanto en el manejo, principalmente en las abejas, cuando hay bajo cantidad de flores o néctar, se les alimenta, pero principalmente para mantener la cantidad de abejas en la colonia. En los colibríes va a pasar un efecto igual como pasaba con los frascos de refresco o vasos de refresco. Se va a ir enfocado a la zona donde va a encontrar el néctar y va a dejar un poco el buscar las flores, ¿no? Esa podría ser. Ese es un punto muy importante que debemos concientizarnos aquí en la ciudad, porque las personas piensan que están haciendo un bien y tú acabas de mencionar, Luis Enrique, que no es así, estamos alterando, sí, ¿no? Su sí, ciclo. se está alterando. El comportamiento del ave lo estamos alterando, entonces estamos proveyendo del alimento y entonces con eso estamos disminuyendo la visita a un mayor número de flores, ¿no? ¿Qué acción podemos tomar, Esperanza? ¿Qué otra acción? Pues lo que ya les había mencionado, no ser cuidadosos con lo que dejamos luego a la intemperie, no matar a las abejas nada más porque creemos que nos van a picar. Las abejas van a picar si se sienten amenazadas, únicamente por esa razón. Si las dejamos no nos va a pasar nada. Entonces no matar a las abejas. Eso en el campo, en la ciudad. En el campo, en los campos agrícolas, que es donde mayor impacto se tiene en la diversidad de polinizadores, pues son muchas las acciones que se deben de tomar. La principal, no abusar de los productos químicos, utilizar aquellos que causen un menor impacto en el ambiente y en los
insectos benéficos, dejar algunas plantas silvestres en las orillas de los campos para que estos tengan lugar para reproducirse, para habitar, para alimentarse como una fuente alternativa también. Y bueno, si hay oportunidad entre los cultivos, por ejemplo frutales, en medio de los surcos dejar algunas plantas que puedan favorecer la alimentación de estos insectos. Alfonso. Sí, pues yo creo que hacer una invitación, no tanto a la gente que vive en ciudad, obviamente es importante, pero también a la gente que produce en campo. Hay otras estrategias que no necesariamente son control químico, le llamamos nosotros manejo integrado de plagas, el uso de feromonas, el uso de cultivos trampa, uso de trampas amarillas o de atracción a insectos, que son menos excesivas o que podría matar a menos la diversidad de estos insectos y que se pueden utilizar en campo. Obviamente también el uso de insecticidas de bajo impacto, de poca residualidad, invitar pues a los productores que hagan uso de estos ingredientes activos biorracionales que le llamamos, o extractos de planta, que se acerquen a CIDAN. Ahí podemos hacerles cursos de capacitación para que conozcan incluso el manejo de todos estos grupos toxicológicos, porque hay muchos que pueden rotarse, rotarse. No necesariamente quiere decir que tengamos que eliminar el control químico. El 80% actualmente de la producción agrícola depende de este método de control y va a ser casi imposible que podamos desaparecerlo de la noche a la mañana. Todo esto es paulatino, pero sí deben conocer esas estrategias y que en CIDAM estamos con mucho gusto dispuestos a llevar capacitación incluso al campo, que ellos se acerquen. Próximamente va a haber un curso sobre manejo de apiarios donde se les puede hablar de todas estas cuestiones de cómo pueden mejorar esa producción y bajar la aplicación de productos químicos ahí directamente en campo. Si nosotros tenemos un jardín en casa o no tenemos un jardín, pero sí podemos poner macetas, ¿qué tipo de flores son las más recomendables? Entre las flores tenemos lavandas, menta, salvia, romero, arbustos principalmente. En ese caso estamos favoreciendo que tengan muchas flores. Entonces, muchas plantas aromáticas, hasta las podemos ocupar para la cocina. Entonces son el tipo de plantas que podemos utilizar. Y esas las podemos adquirir en el mercado, en cualquier mercado, en un tianguis. Y si tenemos alguna duda, nos acercamos al CIDAN. Claro que sí. Eso es importante. Sí, en el CIDAN podemos nosotros asesorarlos tanto a los productores para el manejo de polinizadores, manejo de pesticidas o insecticidas, como decía el doctor. Desarrollamos trampas, como que comentábamos hace rato, para atraer a plagas. Y a la gente en general que quiera conocer a los polinizadores, pues también nos podemos acercar hacia el conocimiento de los que más se utilizan en la generación de alimentos. Bien, Esperanza, Alfonso, Luis Enrique, se nos terminó el tiempo. Se va el tiempo volando, pero ustedes saben que tienen las puertas abiertas del programa Acción Ambiental y obviamente el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, porque es importante informar a la población de todo lo que está pasando en nuestro medio ambiente, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer comunión, ir de la mano, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Y nosotros nos despedimos y los invitamos a que nos acompañen a una emisión más de su programa Acción Ambiental. Haz algo ya. De Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental. Haz algo ya.